Bueno, pero como somos todos ladris aquí, sí, bueno, somos artistas de la radio igual. Ahí está. Esto también. Esto es la radio. Pero acá tenemos una artista de verdad, sí, Menos una mal. artista dedicada a su arte, sí. Ella es Solentina, seudónimo de Sole Jordán. ¿Cómo te va, Sole? Buenas tardes, bienvenida a Dígalo con Mímica. Bueno, gracias. Aplausos a todo nuestro público. Ahí está, todos afuera, tranquilos chicos, tranquilos. Tranquilo, ya sale a firmar tetas. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un artista, ¿en qué te consideras un artista? Ay, no sé, es medio difícil, la verdad, decirse artista uno mismo, me parece. Entonces, creo que uno se dedica a algo y el reconocimiento está después. No sé, ahora me estoy dedicando a la música. No sé si soy específicamente una gran artista de la música, pero tengo algunas facilidades y las aprovecho. Muy bien, muy muy bien, bien. Es muy una bien. buena forma de autodescribirse. Bueno, Y, igualmente yo, ir con la guitarra colgando, yo ya me sentiría un artista. Sí, Es como sí. que en la calle esa debe ser grosa. aunque adentro esté lleno de libros, no importa. Claro. libros de historia, porque también estudiaste historia, ¿o no? Sí. ¿Sos profesora de historia? No, estoy tratando de terminar la carrera. Me Ah. falta muy poco, pero me desconcentró la música. Ahí está. ¿Cuándo se te ocurrió estudiar historia? Porque es raro. ¿Mm? Yo ni en pedo. Bueno, estudié. Yo sí, Sí. yo estudiaría. Mi vieja, ¿Ah, sí? mi vieja ¿Y es estudia? casi ¿Qué profesora de será? historia. Periodista, ladrón. Estudiar con Pegarle serio. cachetadas a la gorda que... ¿Cuándo se te ocurrió estudiar historia? No sé. ¿Apenas saliste del colegio o fue un Sí, proceso? sí, no, yo no me permití el asunto del año sabático. En realidad, supongo que mi mamá construyó un super show muy grande como para que no me lo permita. Y al toque me puse a estudiar, fui al CBC, tenía mis dudas con sociología, no me gustó la facultad de sociología, me pareció horrenda. Y entonces fui a Puan, que es un hermoso reservorio de hippies. Y afiches por todos lados. Sí, hermoso. Y bueno, me anoté historia porque tenía un amigo con el que laburamos y militábamos en un barrio y que era de esa gente que no sabes por qué sabe todo debe ser historia, dijiste vos. y bueno, es muy amigo mío y me encantó el conocimiento y las maneras que tenía de explicarme las cosas y bueno, yo quiero eso, digamos. Creo que Muy eso bien. es lo más lindo, ¿viste? De los historiadores. La manera en que te pueden llegar a explicar, porque no es lo mismo quizás un historiador que es medio cuadradón que el que es didáctico, que te explica y demás. ¿Vos sos de qué estilo? No, yo historiadora no soy. No, lo que pasa es que yo historiadora no soy, pero sí considero que hay cierto método y un marco que incorporé y que siento que ese es mi marco, digamos, el marco de la historia, de pensar la realidad como procesos y ver las cosas pensando, desnaturalizando por qué hacemos lo que hacemos, de dónde vienen y esas cuestiones. Me parece que ese es un marco que me atraviesa como persona y también una cosa que tenemos muchos historiadores es que primero nos enseñan mucho a leer y mucho a escribir. Entonces yo un poco que combiné con la música eso, porque una de las cosas que a mí me gustaba mucho de chica era escribir poesía, pero la historia me sirvió para saber cómo resumir eso, porque me parece que una de las cosas que tiene que saber el historiador es... hablo como una persona que no tiene ejercicio de la historia, ¿no? Pero sí que estoy como metido un toque en eso, para ser estudiante y eso, que tiene que aprender a resumir, a llevar la historia a lo que decís vos, al común y buscarle la forma para hacerla... agarrable al otro. Más ¿no? didáctica. Bueno, Sí, por aprensible. ejemplo, Eduardo Sacheri, que es el que escribió el libro de que después fue a la película El secreto de sus ojos, es historiador. Ah, mira, Por no ejemplo, y sabía. ahora escribe bestsellers, cada cosa que escribe es bestseller. Claro. Tal Entonces, cual. te enseña mucho también a escribir eso. Sí. Es una carrera de muchos años. Yo tuve una amiga, Tami, que le mando un saludo si nos está escuchando. Besos, Tami. Y sé, muy bien. Y sé que es una carrera muy muy larga y que implica muchas horas de estudio, muchas horas. Sí, la verdad que sí, son muchas horas. Leyendo. ¿Crees que alguno de tus profesores del secundario, tuviste profesores de historia o profesoras, te inspiraron también? Porque eso también debe tener que ver. No, Si tenés para un profesor nada. de historia que es Eran todos unos una forrada, ¿no? Bueno, fue una pregunta de mierda. No, la escuela no. ¿Se puede cortar? Claro, Córtalo del editalo en programa. vivo. Echémosla, Juli, directamente, para que no haga esta Apaga mi pregunta. micrófono. No, yo siempre fui la rebelde, agarré la historia por otro lado, por ponerme a leer, por poner lo que te decía, como el laburo social que teníamos en ese momento. Y lo cierto es que los profesores de historia que tuve
No tengo un recuerdo porque por ahí te merecido. influye alguna, ¿viste? Estamos hablando mucho de historia. Sí. Tocamos me algo de la gusta, Revolución Rusa. A ver. No, está bien en el momento en el que estamos, vísperas del 9 de julio. Ahí está, muy bien, Pablo. Sos un capo, Sos Pablo. que sos un artista para vender humo. Sos un artista para vender humo, amigo. Caruso. No, ahora sí, pasamos a tu faceta artística y musical. ¿Cuándo empezás a tocar la guitarra, por ejemplo? A tocar la guitarra de chica, que mi hermana tenía una guitarra, cumplió 15 años y le regalaron una guitarra, una Fine acústica, y mis viejos, viste que siempre en los 90 tenías como un tecladito, no sé por qué todos teníamos un teclado. Casio. Había un Casio siempre en Sí, casa. siempre Mal. había. Entonces había un tecladito y Una flauta, no puede faltar. una flauta flauta que dulce. nunca pude hacer nada con la Ey, yo flauta. tocaba con la nariz. Muy bien, Epa. Manuela. Ahí soy un artista. 17 veces lo contó. Sí, Los oyentes ya se saben la historia de memoria. Bueno, chicos, la gente se renueva. No, y después, más que nada, creo que mucho con mis hermanos hacíamos juegos de grabar cosas, con el cassette. Con los cassettes grabábamos mucho y hacíamos juegos. Y después, cuando empecé con la música, yo creo que yo le doy como a este proyecto un proceso de como 10 años. Bien. Porque, bueno, el problema de la historia, de ver procesos largos, es que, bueno, yo pienso que en un punto, hasta que pude entender qué era lo que tenía ganas de hacer y hacerlo yo y decidir yo por todo esto que estoy haciendo, fue un proceso en el que yo primero fui la chica de los coros, la que tocaba el charango en algunas partes, la que hacía algunos arreglos, pero siempre o con bandas más grandes o con bandas aún más chiquitas. Tuve como 3 conformaciones de bandas anteriores a este proyecto y progresivamente fui como apropiándome de lo que quería ir haciendo. De a poco fui haciendo o alguna canción que iba apareciendo o algún coro más o algún arreglo más y como Siempre que fue un proceso, ¿no? ¿Siempre el mismo estilo de música? No. ¿O tuviste la posibilidad de jugar y variar bastante? Y siempre atravesado por el rock, pero ¿Rock nacional, internacional? no, como rock en el sentido de estilo, siempre en el modo de esta cosa que tenemos nosotros, me parece que nosotros hacemos algo y hacemos rock, más que nada en lo que tiene que ver con el centro de la Argentina. Pero, por ejemplo, no sé, una de las bandas que tuve hacía más ese rock de los 90, un poco más mezclado con reggae o mezclado con... Y la segunda banda que tuve fue más rock and roll, más que tenían ganas, más rock and roll... ¿De barrio o rock and roll de afuera? No sé. ¿Qué pregunta, hija de puta, que hice? No sé, como más rockito, ¿viste? Más punteíto, Claro. más batería, menos hipeada. Y la tercera banda que tuve, me cansé de la banda que implicara tanta gente y tanta estructura y terminé teniendo una banda con 2 guitarras y un cajón peruano. Esa banda fue como con la que tuve más impronta mía y con la que mezclé un poco más mis influencias, y algunas personas dicen que tiene más influencias folclóricas, por ejemplo, Ujú. que no tenían las otras bandas. Claro. Y hoy, después de todo este proceso de bandita, de coro, de esto, del otro, sacás No quema lo que enciende, Sí. tu primer disco. Sí. No quema lo que enciende, he leído por ahí también que sos muy pro fogatas. Sí. Piromaníaca se Pro- dice no, en la... Tengo problemas. Pro fogón, ¿no? Como que sos muy del fogón, de los amigos, del... Sí. Mucho verano 98. Mucho verano. Mucho era 98. No, lo que pasa es que, bueno, yo soy una autodidacta, entonces uno de los momentos en los que más aprendí a hacer música creo que fue en los fogones, digo. Y no tanto del fogón acá, sino como, bueno, por ahí sí de juntadas acá, pero sí de mucho viaje y fogonear, ¿no? ¿Mucho campo? Sí, mucha carpa, ¿viste? Cuando era joven Mucha y lo mochila. podía hacer y no me dolía la espalda. Ahora voy a hostel, ya fue. Me aburguesé. Pero sí, mucho de fogonear y de estar en el camping y tocar la guitarra. Me parece que eso me enseñó un montón, pero no desde el lado de, qué bueno, qué flash, cómo te enseña el fogón, sino que afilás el oído Claro. muchísimo. Entonces Es una eso práctica... es una práctica, además que estás con un otro desconocido, que estás improvisando, que estás flasheando cualquier cosa, que por ahí la mitad está borracho, ¿no? O sea, es como divertido y muy Claro, desafiante. está bueno porque los borrachos te dicen la verdad, eso está haciéndose una mierda. Tal Está bueno cual. porque aprendés. Y además vos manejás el público, porque vos lo que tenés que hacer tiene que prender. Si no Exacto, prende, exacto, el esa tipo es la del cuestión. fogón, sí, el tipo del fogón te charla, habla de otra cosa, te quieren sacar la guitarra, entonces Te cuentan historia de terror, si no. Claro, ¿Qué dormí?
que ver. No, con la el linterna no, la ya agarró la linterna. Claro, sí. No, juega otra cosa, ¿viste? No. O sabes cuál engancha, con quién te miran, con quién levantás, ¿viste? ¿Tu ¡Apa! tema clásico de Fogón? Mi tema el clásico es Ole de una mujer con sombrero. Ah, Isidro muy bien, Rodríguez. tema. Muy bien. Gran Es, tema. es un tema que hace... entonces es como... Bien. Vamos arriba. ¡Me la Adentro. pongo! Bueno, la podríamos invitar a tocar entonces a Sole. Muy bien. En vivo. Sí, ¿Nos has quería preparado decir algo? una cosa. Dígalo. Silvio Rodríguez es el músico que tenés que tocar, que tocabas antes para levantar, y hoy día tenés que tocar Lisandro Vistimuño para levantar. Ah, Bueno, Moni, muy Lo voy a bien. declarar. Juli Pero feliz. Juli quiere que lo toque. Claro. La toque. Yo quiero que me toque Lisandro Vistimuño. ¿Es lo mismo? ¿Se puede conseguir? No. No es lo mismo. Bueno, Sole, en vivo se pueden meter en este momento en nuestra página de Facebook DCM Radio y verla, que en este momento la estamos Acá transmitiendo con en el vivo. trípode humano, Flavia. Flavia. Flavia Perugia, en vivo. Bueno, entonces le comentamos a los que se van conectando en vivo tanto por www.radioborder.com.ar como por nuestro Facebook. Estamos aquí con Sole Jordán, ¿sí? Con su seudónimo Solentina. ¿De dónde viene Solentina? Solentina viene de que quería hacerme un nombre de mentira en Facebook y descubrí que, bueno, una amiga me decía Solentiname, pues y Solentiname es una isla de Nicaragua y hay un cuento de Cortázar que se llama Sueño de Solentiname, que habla de esa isla de Nicaragua y también hay un tema de Manu Chao que se llama Sueño de Solentiname. Y una amiga me decía Solentiname y lo empecé a cortar. Mi mamá también me decía así de vez en cuando y lo adquirí cuando tuve que hacer una identidad falsa en Facebook. Y quedó Perfecto. nomás. Y quedó. Solentina entonces aquí con nosotros en Dígalo con Mímica. ¿Qué tema quieren que haga? Elegí vos, Dudu, te toca hoy. Bien, yo quiero escuchar, ya que estuvimos hablando del fogón, no vamos a hacer el tema de fogón, sino que quiero escuchar Invasión. Ah, Uy, la Me Me mataste. cagué la vida, la puta Sí, madre. No, justo- justo a esa no. no lo sé, boludo. ese es medio tristón. Mejor, Bueno, mejor. uno Lloremos, viene arriba, lloremos, si no. lloremos. Uno de Fogón. Bueno, vamos a hacer uno del conurbano. No sé para qué pregunté si hago lo que quiera. Elegí vos, Solentina. Ah, no, flashé. No, está bien. Casi no me escucho con esto. Para para pa 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 para. Para para pa 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 para pa pa pa. La la la. La la la. Subo el pastizal del conurbano. Flores amarillas brotan entre el basural y los arroyos estancados. Y el barro aún fértil son las calles, vos verás. Voy por los caminos secuencieros. Moquitos asesinos son la gran amenaza. Y un aire de humedad te hace transpirar de forma única y real. Contemplo el río, me tienta en la pausa de pensarte lindo y quererte como sos. Vislumbro la ribera como si hubiera colleras de color. Contemplo el río, me tienta en la pausa de pensarte lindo y quererte como sos. Vislumbro la ribera como si hubiera colleras de color. Para pa 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 para. Para pa 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 para pa pa pa. La la la. La la la. Atardece lento y va llegando.
final del día y con él su carnaval y un humo me provoca a quemar las hojas y a volver para atrás bajo el pastizal del conurbano. Vi de lejos fuertes luces de la capital, se taparon las estrellas. En la vereda del barrio vamos a desembarcar. Contemplo el río, me tiento en la pausa de pensarte lindo y quererte como sos. Vislumbro la ribera como si hubiera colleras de color. Contemplo el río, me tiento en la pausa de pensarte lindo y quererte como sos. Vislumbro la ribera como si hubiera colleras de color. Para para pa 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 para. Para para pa 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 para pa pa pa. La la la. La la la. Qué dulzura de voz, Valentina, terrible. Bueno, gracias. Me hace un estilo, yo creo que vos pensás lo mismo, Manu, un estilo Julieta Venegas, Sí. ¿viste? Vino para ese lado, Nelly Lafourcade. Yo la escuchaba y Un pensaba, estilo una de muy- dos, o estar en un micro yendo hacia tipo la Patagonia, o alguna playa así de Uruguay, ¿viste? En una fogata. Tipo, no, En un no fogón. necesariamente, pero tipo la tarde, ¿viste? La playa, esa onda. Me transmitía mucho todo eso. Bueno, es bien. terrible, te transporta un montón, en serio, Sí, sí, como sí. que te hace ver paisajes. Total. Muy linda voz. ¿Cómo Bueno, se llama gracias. el tema? Se llama Subo al pastizal. Claro. Muy bien. Yo le disco tenía que haber puesto Pastizal. pastizal nada más, pero no sé por qué le terminé poniendo Subo al pastizal. Muy bien, muy bien. Muy lindo, la verdad. Lo probamos. Bueno, Lo probamos. gracias. Letra 100% tuya. Sí, las letras sí son mías. ¿Son letras que preparaste especialmente para este disco que sacaste ahora a principio de año o Sí. son las que venís escribiendo desde que sos pequeña? Este disco tiene letras, bueno, hay una letra que es compartida. Hay un tema que es mío y de una amiga, que se llama Gauchito. Pero estos temas son, déjame pensar, no tienen mucho tiempo en realidad, tienen bastante poco tiempo de composición. Las letras más que nada las que he hecho así como de hace bastante más tiempo, los hice con la banda anterior. Que algunas las recupero y otras no, pero este disco quería hacer como algo nuevo que hago yo, que hacía yo y que refleja un toque esa etapa, digamos. Y a la hora de componer, por ahí escribís todo de un saque, o sea, suponete una canción, la letra de todo un saque, o decís, bueno, escribo, no sé, hoy una estrofa, a la otra semana, depende cómo viene la inspiración, o lo haces No, todo de una. en realidad depende cada caso. Tenés Siempre las dos. no hay un método solo. Lo que me pasa mucho a mí es que yo escribo mucho y escribí muchas cosas durante mucho tiempo. Y, por ejemplo, hay temas que hoy hago que tienen que ver con textos que escribí hace 2 años, pero por ahí son una frase, o 2 frases, o una idea. Y después lo que empieza a suceder cuando empiezas a trabajar la canción es que la canción va tomando como una historia, ¿no? Como tomando la forma de un cuento que querés contar. Y entonces las frases van empezando a tratar de darle ese desenlace, ¿no? A la historia. Pero me parece que a veces me pasa que es una palabra que me impacta, una frase que me conmueve y digo, con esto, alrededor de eso empiezo a hacer todo, ¿no? Pero en general termina siendo he hecho canciones en un toque, en un tiro, y otras que no, que precisaron más elaboración. Vos hablabas de un cuento y yo se me viene a la cabeza preguntarte si no hay un poco de influencias a veces en el cine a la hora de componer y a la hora de hacer música. Si cuando eras chiquita capaz que tenías alguna película muy favorita que enganchabas muy seguido en la televisión y bueno, y hoy en día capaz la pudiste reflejar en tu música o, no sé, no necesariamente un tema en particular, sino, digamos, algo. Sí, me parece que todas las cuestiones artísticas, las producciones artísticas y las cosas creativas que están a nuestro alrededor nos influyen. Yo, más que nada, por ahí lo mío no es tanto la imagen, sino que es la letra.
no es tanto la música, sino que es la letra, ¿no? Entonces es como que a mí más que nada me flasheó mucho leer mucha poesía y bueno, también todo lo que leí con la carrera, pero más que nada leer con la poesía y manejo ese lenguaje, digamos. Es el lenguaje que más me copa y con el que más me siento cómoda, el hecho de escribir. Después la música viene como de después, pero me parece que todo el tiempo nos están conmoviendo cosas que vemos. Hace poco hice una canción, que es la última que hice, y que se empezó a vincular con cosas que iban pasando alrededor, todo vinculado con el Ni Una Menos y todos los femicidios. Y con cosas internas también mías, ¿no? Pero lo flashero era eso, que yo había leído una nota de una mina y fue como, me impactó un montón. Me movilizó y a partir de ahí hice como una canción y soy un poco más de hacer las cosas contemporáneas. No sé si hay cosas que una película directamente me influye o un libro directamente me influye, sino como que voy recortando, ¿no? De pequeños segmentitos de cosas que me van pasando y que voy viendo y después los conglomero en una canción. Decís que escribís poesía desde hace un montón de tiempo. Sí. ¿Cómo hiciste para elegir estos 5 temas nada más? De todo lo que viniste escribiendo hace un montón. Ay. ¿Por qué los elegiste esos? ¿Por qué los elegí? Es como que reflejan como esa etapa, ¿viste? La etapa esta de estos últimos años de ver cómo hay canciones que no entraban en ninguna banda y que necesitaban tocarse solas. Así era como, fue una necesidad de querer tocar sola, ¿viste? Que siempre toqué con gente y era como, bueno, necesito agarrar la guitarra y que funcionen solas y que estén bien así. Y las elegí porque, no sé, eran las que estaba tocando en ese momento. Y lo loco fue que en el proceso en el que lo empecé a hacer y de seguir los temas, hice 5 temas más. No. ¿Entendés? Entonces voy a decir, ¿por qué no hice un disco largo, no? Pero bueno, es contrafáctico, digamos. Si no pasaba ese momento de producción creativa tan importante, no iba a llegar a hacer los 5 temas más que hice, ¿no? La imagen de la estética del disco. El arte. ¿Te ayudaron sola? Sí, me ayudaron, porque lo que te decía yo, el lenguaje mío no es la... ¿Pero tenías la idea o vos dijiste, mira, se llama así, tiene estos temas, escúchalo, fíjate qué quieres hacer? Sí, fue un proceso muy lindo con una amiga que se llama Carolina Favale. Su nombre artístico es Cuore, es una muralista muy grosa de Boulogne. Si después la quieren buscar o hacerle una entrevista sería genial porque es una capa. Bien. Y ella es amiga mía. Sí. Nos hicimos amigas hace poco, pero como muy muy intenso, muy un lindo vínculo en Amistad el que a primera vista. Sí, eso, en el que empezamos a intercambiar mucha información y cosas que íbamos produciendo y yo le mostraba las canciones que iba haciendo y de repente cuando apareció la oportunidad de sacar un disco no dudé en preguntarle a ella si me ayudaba con la gráfica. Sí. Y también es un laburo que implicó un tiempo, porque lo que hicimos fue charlar sobre el concepto, ver qué queríamos poner. Me dijo, laburá, lee las letras, fíjate cuáles son las palabras, las ideas, las imágenes que vos ves. O sea, fue como un ida y vuelta en el que resolvimos laburar mucho el asunto de los fosforitos. Y bueno, ella me ayudó con la idea y con el concepto. Y después una fotógrafa sacó las fotos y una diseñadora ordenó las partes, ¿no? Para los que no están en este momento viendo el programa en vivo, pueden ver, Pablo está subiendo en las redes sociales la tapa del disco, así que ahí van a poder ver que es un frasco con fósforos y del otro lado tenemos una casita armada con fósforos. ¿Quién no ha armado casitas con fósforos en su infancia? Aparte, yo dibujaba un montón con los fósforos. Antes el lado B de la caja de fósforos tenía algo para que vos hagas con los fosforitos. La estrella. Tienen los juegos. ¿Por qué? Porque los fósforos se usan en el baño. ¿Y vos en el baño tenés algo para leer o no? Era para eso. Ahora todo se reemplazó con el celular, pero Tal cual. Era para eso. Bueno, yo veo que tiene un muy lindo arte y veo un disco, un CD, ¿no? Y bueno, siempre que vienen músicos yo les consulto, ¿no? Porque estamos en una etapa donde ya el disco empieza a ser como un artículo medio vintage y no necesariamente, digamos, el músico necesita del disco para difundirse, sino que hay un montón de herramientas para difundirse. Si no, termina siendo más como una cuestión medio de terminar de realizarse, ¿no? De cerrar algo. Sí, es un fetiche también. Sí, es medio fetiche el disco. Pero por eso mi pregunta va a...
en esta época, ¿no? Donde hay un montón de herramientas para difundirse a nivel musical, ¿cuál es tu opinión, digamos, de todas estas redes, como puede ser Spotify, la nueva de Apple Bandcamp y todo ese tipo de ¿Mi opinión sobre las redes es la pregunta? Exactamente, ¿cuál es tu opinión, digamos, de si te parece que es, digamos, que es una buena herramienta, si te parece que es capaz que es una buena herramienta que no está bien utilizada? No, sí, de por sí. En realidad yo hice el disco para el músico es una pérdida de plata total, digamos. Uno no termina nunca de recuperar lo que invirtió en ese disco. Igual si sos músico y te dicen, ¿y tu disco, qué sé yo? Y acá Está está. lindo, es claro. lindo tenerlo. Claramente, está. tiene otra función, una función más concreta. Y sí, la verdad que yo tenía ganas de hacerlo un poco por gusto y por fetiche, porque te digo, no hay ningún tipo de vuelta concreta sobre eso. Pero sobre las redes y las formas de escuchar música me parecen geniales. A mí un poco que sí se pierde un toque el tema del concepto, ¿no? De por qué uno lo pone con esa imagen, en ese orden, y terminamos viendo como pequeños anuncios de canciones. Íconos, claro. Pero después, más allá de eso, me parece que es una re herramienta y que es espectacular todo tipo de difusión de la música, porque además no deja, digo, tengamos la aplicación que tengamos, la plataforma que tengamos, no hay nada más lindo y único que escuchar una música en vivo. Ujú. Aunque lo grabes con el mejor audio y hagas el mejor audio del mundo. Sí, las sensaciones son diferentes. Nada que Y ver. ya que hablamos de música en vivo, vos presentaste el disco en abril de este año y se vienen más presentaciones, tenés fechas programadas para Sí, julio, agosto, sí, septiembre. presenté el disco el 16 con todos los músicos que hay ahí, que son una bocha, como 10 músicos en escena, fue alto desafío. Y bueno, en Interlunio, en un lugar de Quilmes, yo soy del conurbano sur, como algunos de los presentes. La gran mayoría. Unas cuantas. Y ahora estuve presentándolo en diferentes lugares, en diferentes formatos. Se viene ahora el 22 de julio, voy a tocar en el bar de Quilmes que se llama Despertándonos. Y voy a tocar con una banda de Uruguay que se llama Milongas Extremas, que parece que allá están bastante bien y son muy, muy buenos músicos, y eso también está bueno, ese intercambio. Y el 30 voy a tocar en el Membrillo Cultural, ahí por Palermo creo que es, en un ciclo de poesía de un amigo que nos invitó creo que es la presentación de la editorial, de una editorial de él. Y bueno, va a haber ciclo de poesía y música. Esas son las dos fechas Y estás en tu salsa. más o menos tentativas. Sí, me encanta cuando hacen esas cosas y me dicen, vení para... Hace poco estuve en una presentación de un libro de una chica que se llama Belén Arena. Hice unas canciones y ella hizo una obra de teatro. Antes había hecho una obra de teatro y presentó su libro. Y son contextos que me encantan, digamos. Son como diversos. Ujú. Como para no, viste, siempre anclarte en los mismos lugares. Quiero escuchar más música. Sí. ¿Tenés ganas de tocar uno más? Bueno, ¿Vos qué le habías pedido antes? ¿Aterrada? Yo quiero escuchar Aterrada. ¿O lo habías pedido? Yo había dicho Pasión, No, pero yo era quiero muy Aterrada. triste. ¿Podemos escuchar Pero Aterrada? está buena. Ahí está. Ay, Julieta, pará. Aterrada. Entonces, Solentina aquí con nosotros en Díalo con Mímica. Bueno, aterrada, hablando de esto de las cosas que inspiran, viene un amigo y me habla de una chica y me dice, ella quiere vivir aterrada. Y yo dije, wow, una genial frase. Y a partir de esa frase se hizo toda la canción, ¿no? Piel suavemente rosca, quiere vivir aterrada. Piel suavemente rosca, por escucharte literal. Y aunque en muchos libros toca, poesía no va a encontrar en la vida cotidiana y su angustia existencial. Exilio permanente, el abrazo se siente así, tu locura intransigente la respeto hasta ahí, arrastras a lo pequeño vos
haces lo que podés. Yo me corro del camino, te deseo un buen atardecer. ¿Y dónde vas, amor? Sin nadie que te conmueva, te miro a vos y yo. Y toda esa gente supuesta con una cruz. Andas, explota si te molesta, siempre va a ser peor, o al menos así se inventa. Me van con la humedad y que esté como tercera y así capaz crear y armar una nueva agenda siempre va a ser mejor, o al menos así se inventa. O al menos así se inventa. O al menos así se inventa. Buena elección, Julieta. Espectacular. Muy buena elección. Es como otra, no sé, otro clima generó este tema. este fue ¿Viste? más Está como buenísimo más porque rockero. claro, Más rockerito, rock and sí. roll, muy bueno. muy Sí, bueno. lo que tiene el disco un poco y que me parece que por ahí es amable a muchos es que tiene como muchos estilos. Como hoy me preguntaban, la verdad que es difícil contestar algunas preguntas posta que me hacen, porque uno se tiene que poner a pensar por qué hizo lo que hizo, ¿no? Y a veces cuando estás en el medio del camino no sabes por qué hiciste Claro, eso. lo sino hiciste que- ya, no lo pensaste. Claro, lo haces y después encontrás un sentido a todo eso, ¿no? Entonces, estas canciones en un punto tratan de hablar de muchos momentos y muchas versiones y estilos que se pueden hacer y que pueden ser, por ejemplo, no sé, uno más rockero, uno más triste, uno más arriba, uno más introspectivo, pero que también van como en esa búsqueda de te muestro esto como para después de ir, me da la sensación ahora de que después de esto vengo como a querer afilar un poco más eso, porque como tiene tantos estilos variados, me parece que en un punto es como una búsqueda de querer después ir buscando un estilo un poco más afilado, ¿no? Que es como lo que les decía yo, es medio complejo lo que estoy diciendo. No, 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 me no, perdí. no, se entiende, ¿Y se en entiende. cuál de todos estos estilos vos te sentís más cómoda o sentís que mejor te sale? Y yo ahora me estoy dando cuenta que me estoy volviendo como un poquito más rockerita, ¿entendés? Entonces como que me di cuenta de eso, pero como que progresivamente, ¿viste? No sé, como... no sé si hago tantos temas ahora como el pastizal, sino que hago más temas como aterrada, ponele, ¿entendés? Es una O sea, etapa de tu vida en donde sí, son diferentes etapas, creo. Tal vez que no, tal se vez te que el pasó el próximo... hipismo y el paz y amor y ahora querés romper todo. Pues puede ser. Algo pasó ahí. en el Tal medio. vez, viste, igual yo por ahí estoy haciendo predicción y después resulta que no, pero sí forma parte de todo lo que fui haciendo este disco, me parece como. ¿Dónde lo puedo comprar el disco? El disco lo puedes comprar en Capital, en Mercurio, disquería, en la disquería de Lucy Patané y de Harina Fajes y demás, y en Quilmes, en ¿cómo se llama este lugar? La Fusa, y después mandándome mensaje a mí que yo agarro la bici y se lo llevo. Muy bien. De Quilmes, Qué se va a genio. llevártela a donde quieras. el Ahí disco. está, de San Isidro, porque te vos lo vivís pido. en y- Quilmes. Yo vivo en Quilmes, sí. Ahí está. Bueno, también lo pueden escuchar por Bandcamp y por YouTube. Y no lo puse en Spotify porque no sé, pero en algún momento lo voy a poner. Ponelo porque yo te voy a poner en mi lista, en mi playlist. Bien. Eso es importante. Bueno, ya saben, entonces, en la disquería Mercurio, si están acá en Capitales, en Avenida Santa Fe 2729, pueden conseguir el disco de Solentina, No quema lo que enciende. La verdad que se escuchó muy, pero muy bien lo que pudimos escuchar en vivo. Sí. Yo también voy a escucharlo un poco después en soledad y me voy a acordar de este disco. Después lo vamos a Nadie regalar. dijo que es tuyo ese. No, no, por eso. Después lo voy a devolver para regalarlo. Pero primero lo voy a Ojito, escuchar. Ahí tenemos Bueno, uno. ya que Dudu regala el de él, yo me quedo con uno. Todos lo abrieron, chicos, lo No. voy a cerrar porque estos están abriendo todo. Yo no tenía, Yo ¿eh? tenía Yo le ganas de robé el de Yo lo Pablo. abrí porque es mío. Yo
tenía ganas de ver el arte de tapa interno. Pasa que soy un artista. Sí, mal, yo también quería verlo. No, Está bueno, ¿estos son para nosotros? No. Yo traje para que la vean, pero bueno. Muy bien. Bueno, O sea que estuvo mal el Primero tema que de- se lo pagamos, le pagamos los 3 y uno de estos 3 lo sorteamos a fin de año. A fin Nosotros de año hacemos hacemos una fiesta. Ah, muy por bien. Nah, el igual programa. uno se los dejo a la radio, obviamente. Bueno, este El que abierto, nosotros que lo abrí ya se lo queda la radio. Los vi que lo abrí y dije, yo no lo voy a abrir por las dudas, porque esto ya me veo. Terrible. Estos atrevimientos que se toman. Sole, Está bueno, todo bien igual. te agradecemos un montón por haber venido, por tu tiempo. ¿Te viniste en bici desde Quilmes? No, bueno, lo subo en el tren, lo subo el tren. Bueno, así que ¿Qué? para la Entrenada próxima... la mina, La ¿viste? pregunta boluda de No, pero para la próxima Pero Manu, genial mi pregunta. el miércoles que viene Manu se compromete a venir en En bici. bicicleta Ahí está. desde la casa. Y ahí No, la ven- no la fija de spinning. La Y claro, grande. bueno, a ver, salí un poco a la realidad. Y así Salí bajas un de poco, peso. claro. Así te pones más linda para Eduardo. Tengo que salir. Le dijo gorda otra vez en bici. Sí, todo el Vos tiempo pará, me vos dice te la gorda. pasaste diciendo gorda. ¿Yo no, cuándo? no. Lo dije Hoy nunca. todo la No, intro, yo boludo. nunca, no. Bueno, basta de peleas, que tenemos un invitado. Ténganse, no se peleen, chicos. Esto es como la mesa, ¿viste? De la familia que te hace quedar mal los dos pibes. Basta. Están castigados, al cuarto sin comer. Muy bien. Bueno, le va a venir bien a Manu sin comer. Cortémosla, por favor. Recordanos las redes sociales y dónde podemos encontrar tus fechas. Y me imagino que vas publicando Sí, todo lo publico. próximo. Y bueno, también dónde encontrar los CDs. Bueno, repito, en el Facebook se llama Solentina, a secas. ¿Sos Solentina. la única Solentina en todo Facebook? Parece que sí. Bien. Sí, parece que sí, no he Patentalo, encontrado porque una. en cualquier sí, momento sí. te lo chorean. No, ya lo patenté, Ah, ya lo muy bien, muy patenté. bien. ¿Sabe qué? ¿Viste cómo es este país? Lleno de choros. No, Solentina mentira. en Facebook. En Facebook, en Bandcamp está el disco de No que malo que enciende. Está ¿En YouTube? En YouTube ¿Tenés está un el canal disco. que es Solentina también? Claramente. Buenísimo. Que no, perdón, en YouTube el canal se llama Solentina Music, pero Music como suena. Music, M-I. M-I-U-S-I-C. Bien. Solentina Music. Y En Argento. sí, y después pueden escuchar en vivo en Despertándonos el 22 de julio, que toco con Milongas Extremas, y el 30 de julio en Membrillo Cultural en Palermo. El disco se consigue en La Fusa de Quilmes y en Mercurio. Mercurio. Espectacular. Solen, ¿nos despedimos con un último tema? ¿Tenés ganas? Bueno. ¿Cómo le exigimos, Este lo elegís vos. De nuevo. ¿O querés elegir O uno el de vos? Dudu. El de Que había Dudu, dicho Dudu. que era medio Ahí está. tristón. Y ¿Nos más- vamos para abajo? No, vamos medio tristes. Dale, listo. Dale. Nos vamos medio tristes. Nos Está tiramos un bueno. tiro, ya fue. Estoy gorda, estoy gorda. Solentina, entonces, aquí en Dígalo con Mímica. Muchas gracias, Solen. A ustedes. Sacátelo si te molesta eso, te voy a decir. Sí, me está molestando la película. No sé si... Bueno. Invasión. Si le decís a la evolución que el tiempo no existe, se caga de risa. No pierdas más segundos en pensarte. Es la tendencia a perturbación. Sufrir por el drama, mirarte cansada, rosquear con tu piel y con tu alma frágil. Miraré con más paciencia al silencio. No pretendo algún misterio que me deje sin canción. Si de suerte estoy sola, me permito tu invasión y me colma la energía de un día más sin vos. Sin vos. Objetos propios por desprender son solo cosas, efímeras cosas, fetiches para ocultar tu karma, una ladera donde enfriar, proyectos limados, deseos frustrados por una realidad que siempre excede. Miraré
cuando te vas. Me quedo en lo incierto,